Bienvenido a una prueba de la derivada de f de x es igual a arcoseno x. Probaremos que la derivada de arc sin x con respecto a x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Comenzamos nuestra prueba, que y sea igual a arcoseno x. Así que observe en esta ecuación, x sería el valor de la función seno e y sería el ángulo, y por lo tanto se deduce que podemos reescribir esta ecuación como seno, y es igual a x donde y el ángulo estaría en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Para nuestro próximo paso, modelemos el ángulo y usando un triángulo rectángulo donde si tenemos seno y es igual a x. Así que si queremos x sobre 1. Dado que seno θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo, podemos etiquetar el lado opuesto x y el hipoteno. Entonces, de nuevo, este es nuestro ángulo y como el seno y es igual a x, podemos etiquetar el lado opuesto x y el de hipotenusa y, por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, podemos etiquetar la pata adyacente, la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Entonces, usando este triángulo, sabemos que el seno y es igual a x, y también sabemos que el coseno y que es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el valor de la función seno puede ser positivo o negativo cuando el ángulo, y está en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, lo que significa que el ángulo y estaría en el primer cuadrante o el cuarto cuadrante. Si el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el valor de la función seno será positivo, y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, el valor de la función seno será negativo. Sin embargo, el lado adyacente del triángulo siempre sería positivo en el primer y cuarto cuadrantes porque el lado adyacente sería la coordenada x en el plano de coordenadas que es positivo en el primer y cuarto cuadrantes. Entonces, para el siguiente paso en nuestra prueba, usamos la diferenciación implícita y diferenciamos ambos lados de la ecuación aquí con respecto a x. Entonces ahora tenemos la derivada de seno, y con respecto a x es igual a la derivada de x con respecto a x. La derivada de seno y con respecto a x sería coseno y multiplicado por d de x, notará que tenemos un factor extra de d de x debido a la regla de la cadena. Y luego en el lado derecho tenemos la derivada de x con respecto a x es igual a 1, y ahora resolviendo para d de x dividiríamos ambos lados por coseno y, entonces tenemos d de x igual a 1 dividido por coseno y dado que sabemos que el coseno, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado, tenemos d de x igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. También podemos escribir 1 sobre el coseno, y como secante y utilizando nuestra identidad recíproca y luego volviendo a referirnos al triángulo, para secante y tendríamos la razón de la hipotenusa al lado adyacente, que también nos da 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Y por lo tanto tenemos nuestra prueba, la derivada del arcoseno de x con respecto a x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos x al cuadrado. Observe donde esté definida la derivada, este valor sería positivo, lo que significa que, donde esté definido el valor de la función derivada, la pendiente de la línea tangente sería positiva. Y verifiquemos esto mirando la gráfica de f de x es igual a arcoseno de x. Así que aquí está la gráfica de f de x es igual a arcoseno x. Observe cómo se definirá el valor de la función derivada, excepto en 1 y 1 negativo, pero para cada valor en el dominio de la función derivada, el valor de la función derivada sería positivo y, por lo tanto, la pendiente de la línea tangente a la función es positiva y la función está aumentando. Espero que hayas encontrado esto útil.